Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo estamos? Damos gracias a Dios por poder tener este momento en el que nos conectamos para estudiar la palabra de Dios. Hoy domingo 14 de febrero del año 2021 vamos a continuar con nuestro tema que hemos elegido para esta primera mitad del año, que es la oración y la adoración. La semana pasada vimos una pequeña, o la primera parte, en la primera lección, la importancia que tiene el hecho de que nosotros estamos en Dios y hemos sido llamados, sí, para servir a Dios y también para crecer en nuestra vida espiritual a través de la oración y la adoración. Así que mi deseo de esta mañana es que aprovechemos al máximo primero el tiempo y aprovechemos al máximo lo que estamos compartiendo a través de estas clases. Así que pues preparen su Biblia, y yo ya tengo lista mi Biblia. Preparen también su cuaderno o donde están haciendo las notas que corresponden a esta clase y pues vamos a ir hacia adelante, pero vamos a orar primero a nuestro Dios para que Él nos bendiga en el estudio de esta mañana. Padre, te damos gracias y alabamos tu nombre. Tú que estás en los cielos, Señor, y que extiendes tu amor y tu gracia a nuestras vidas, para pedirte en esta mañana, Padre, que nos ayudes en el estudio de tu palabra, que seamos entendidos, que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Entendemos, Señor, que el propósito que tú tienes a través de esta palabra para nosotros en esta mañana es que crezcamos en ti y que nuestra relación contigo también crezca, Señor, se fortalezca y seamos personas, hombres y mujeres con una vida de oración, de adoración a ti, porque tú lo mereces todo, Señor. Mereces nuestra adoración, mereces nuestra alabanza, mereces, Señor, que te honremos en todo tiempo y en toda circunstancia. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas, Señor, y te damos gracias. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bien, déjenme preparar aquí el asunto porque de repente me falla. Bueno, ya estamos aquí con esta presentación, así que pues continuemos y demos seguimiento a este estudio, oración y adoración. Recordemos que tan importante es la oración como la adoración para nuestra vida de comunión con nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a ver la segunda lección, que trata acerca de una relación familiar. Una relación familiar que tiene que ver con nuestra relación directa con Dios, pero que tiene que ver también con nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Él tiene su Biblia, ¿verdad? Espero que sí. Si va a notar, vamos a mencionar algunos versículos de la palabra de Dios para la clase. Y si usted quiere anotar alguna otra cosa, bueno, van a ir apareciendo las cosas más importantes que deseo resaltar en esta mañana de esta clase. Y así que pues, con calma, si usted alcanza a ver las cosas que van saliendo ahí en la pantalla, pues lo pueden anotar con todo cuidado, con toda calma. Espero no ir tan rápido para que ustedes puedan hacerlo. Bien, entonces decimos que hoy la clase de hoy trata de una relación familiar y vamos a Mateo capítulo 6 versículo 9, que si usted lo tiene en la Biblia está bien, si no aquí solamente vamos a resaltar esta parte que dice Padre nuestro, y usted sabe lo que continúa después de esta expresión, Padre nuestro que estás en los cielos, pero estamos subrayando en este momento solamente estas dos palabras, Padre nuestro. ¿Por qué lo estamos resaltando así? Pues porque tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, que tanto en la oración como en la adoración creamos un ambiente de relación familiar entre Dios y nosotros y entre nuestros hermanos en Cristo. Al acercarnos a Dios es bueno que sepamos quiénes somos y cuál es nuestra posición en Él.
quiénes somos cada uno de nosotros, cómo nos identifica Dios a nosotros, y también tener en cuenta cuál es nuestra posición delante de Dios. Esto nos lleva a reflexionar acerca del consejo que da el apóstol Pablo ahí en la palabra, y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, sino también ya está ahí anotado. El apóstol Pablo nos aconseja que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, debemos tener una posición y una opinión de nosotros mismos lo más equilibrada posible, porque normalmente lo que hacemos es sobreestimarnos, tener una estima mucho más alta de la que deberíamos de tener. Es bueno tener una autoestima alta, pero también el apóstol Pablo nos invita a que nosotros mantengamos el equilibrio, que sepamos ciertamente sí que tenemos una posición delante de Dios, que somos alguien a quienes Dios ha llamado, a quienes Dios ha elegido con un propósito, y que somos parte de su familia, somos sus hijos, como lo vamos a estar reafirmando aquí más adelante, pero sin sobreestimarnos. Tanto no debemos subestimarnos como tampoco debemos sobreestimarnos, sino tratar de guardar un equilibrio en nuestra vida, donde sepamos cuál es nuestra posición en Dios y qué es lo que Él espera de que nosotros demos para Él y para su reino. Bien, teniendo esto en nuestra mente, bueno, esto es lo que dice, en cuanto a lo anterior, lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y también, si nosotros vamos y buscamos en nuestra Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 15, y vamos a buscarlo, Romanos capítulo 8, versículo 15, donde el apóstol Pablo nos afirma o nos dice quiénes nosotros somos en Dios. 8:15 de Romanos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Cuando nosotros decimos esto, Abba Padre, cuando lo confesamos con nuestros labios, estamos reconociendo que Dios es nuestro Padre, y volvemos a la oración de Mateo capítulo 6, 9, donde dice Padre nuestro. Nos estamos reconociendo como hijos de Dios, estamos reconociendo que Dios es nuestro Padre, que Él nos adoptó, que Él nos trajo hacia sí mismo a través de Jesucristo, y que ahora nosotros somos hijos de Dios. Cuando decimos Padre nuestro, estamos reconociendo eso. Cuando elevamos esta expresión que está en Romanos capítulo 8, versículo 15, Abba Padre, porque dice que esto lo recibimos de Dios y clamamos a Él Abba Padre. Él es nuestro Padre celestial, así es que podemos referirnos a Dios como nuestro Padre, podemos referirnos a Dios como el que nos recibió, como el que nos llamó a sí mismos a través de Cristo Jesús para la gloria de su nombre. Y así nosotros vamos teniendo estrechando y entendiendo sobre todo esta relación familiar que tenemos con nuestro Dios. Y así nosotros vamos a ir hacia este 2.1 que habla sobre la paternidad amorosa de Dios. Cómo Dios nos ha tratado con amor a través de todo este tiempo, cómo Dios nos ha llamado con amor, Dios nos ha tenido paciencia, y en esa paciencia Él nos ha mostrado todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. En el principio, recordemos, en la Biblia se nos relata esto, en el principio la comunión entre Dios y el hombre, y esto lo podemos encontrar en los primeros capítulos de Génesis, principalmente en el capítulo 1 y 2, donde se nos relata que en el principio el hombre tenía una comunión perfecta con Dios, una relación perfecta, una comunión íntima, donde Dios, dice la palabra, descendía y se paseaba por el huerto del Edén, y el hombre y la mujer podían tener esa plática con Dios, una plática directa
una comunión sin mayores problemas, porque el hombre fue creado por Dios y fue creado perfecto para que éste pudiera tener una relación con Él. Y en eso se basa básicamente esta idea, que la relación que el hombre tuvo con Dios en un principio fue una relación perfecta, pero Dios también había determinado en su corazón que el hombre le adorara y se acercara a Él voluntariamente, poniéndole y dándole el poder de elegir, el poder de escoger entre el bien y el mal. Y lamentablemente el hombre y su mujer eligieron o escogieron el camino incorrecto y tomaron la decisión equivocada, lo cual afectó a toda la humanidad también después de ellos, y el hombre vivió y ha vivido hasta nuestros días gobernado o bajo las cadenas del pecado, porque Adán y Eva abrieron esa puerta de pecado en sus vidas, y en consecuencia todos sus descendientes venimos a tener ese mismo nivel de esclavitud cuando nacemos, mientras no conocemos a Cristo Jesús. Y pues con el tiempo los hombres aprendieron a ofrecer sacrificios a Dios. Recuerde ahí en el libro de Génesis también que la palabra del Señor nos recuerda ahí que Abel y Caín aprendieron a ofrecer sacrificios a Dios y lo ofrecían. ¿Y de dónde aprendieron ellos a ofrecer sacrificios a Dios? Bueno, seguramente de sus padres, Adán y Eva, que después que fueron expulsados del huerto del Edén, entendieron que no había forma de volver a tener el mismo nivel de relación con Dios, y lo hacían a través de ofrecer sacrificios al Señor, sacrificios u ofrendas quemadas delante de Dios, para darle el reconocimiento al Señor, aunque Dios ya no tenía la misma comunión con el hombre, y el hombre, por supuesto, ya no tenía la misma comunión con Dios. Pero sí encontramos en la palabra del Señor a hombres que pudieron entender que necesitaban a Dios, que le necesitaban en su vida, necesitaban tener una relación con Él, y lo hacían a través de sacrificios. Y con el tiempo hubo hombres, nos muestra la palabra de nuestro Dios ahí mismo en el libro de Génesis, que se acercaron a Dios y que caminaron con Dios, aunque también ofrecían sacrificios. Pero más adelante nosotros encontramos ya en el libro de Éxodo cómo Dios elige a un pueblo, y a este pueblo le da sus leyes, sus mandamientos, para que obedecieran esas leyes y se sujetaran a todo lo que en ella estaba establecido para poder tener un cierto tipo de relación con Dios. Recordemos que cuando Moisés estuvo ahí en el monte Sinaí, Dios habló directamente con Moisés, y los israelitas, de acuerdo a lo que relata el libro de Éxodo, los israelitas escucharon la voz de Dios, pero tuvieron miedo de escuchar la voz de Dios. Entonces le dijeron a Moisés: Moisés, pues habla tú con nosotros y dinos lo que Dios te dice, y nosotros vamos a hacer lo que Dios diga, pero que no hable Dios directamente con nosotros, porque sentimos que vamos a morir si Dios habla con nosotros. Y eso estableció un tipo de relación a través de las leyes y de los mandamientos y de rituales, donde los israelitas traían sus ofrendas para el sacrificio, para expiación por sus pecados, y entendían que a través de ello podían tener cierto nivel de comunión con Dios, aunque también, por supuesto, oraban a Dios y le suplicaban por sus vidas. Y seguimos aquí adelante. Entonces, en este sentido, nosotros encontramos que llegamos al punto en que llegamos a la fe que salva, a la fe que nos pone en una posición diferente con Dios, muy diferente en cuanto al tipo de relación que Dios tenía con el pueblo de Israel, porque la fe es gracia, la fe es lo que nos acerca a Dios y lo que nos lleva
a entender cómo funciona esto de la salvación, porque podemos hacer la pregunta, ¿cómo es posible que la fe salve? Y nosotros encontramos en la Biblia, lo leemos en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Ya no habla de sacrificios, ya no habla de ofrendas quemadas, ya no habla de traer al macho, a las ovejas masculinas o macho, o cualquier otro tipo de animal o cualquier otro tipo de ofrenda, ya fuera ofrendas de animales vacunos o de ovejas, o ofrendas de granos o de aves. Ahora la relación con Dios en este tiempo de la gracia, que es lo que necesitamos entender bien, en este tiempo de la gracia, y gracia es un regalo, es algo que Dios nos ofrece, aunque no lo merecemos, pero Dios nos lo ofrece. Todo lo que nosotros tenemos proviene de la mano de Dios, de la gracia de Dios, y de ello nosotros dependemos. Al entender esto, podemos entonces nosotros tener en nuestra vida un concepto claro de lo que es la fe en Dios. Es aferrarnos a lo que Dios nos ha dado, tomar lo que Dios nos da, aun cuando no lo merecemos, pero sabemos que en Cristo tenemos no solamente la salvación, sino podemos tener muchas otras cosas a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Romanos nos da la indicación, o nos da la pauta acerca de cómo obtener la salvación por la fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También la Biblia dice, allí mismo en Romanos, en el capítulo 10 también, en los versículos 11 al 13, dice, si lo buscamos en nuestras Biblias, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con nosotros, todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí en esta escritura el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo Dios rompe con toda barrera de raza, de clase social, y es por eso que menciona aquí que en Cristo Jesús, en el versículo 12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. No importando el color de su piel, no importando su estatus social o su nivel económico, Dios escucha a todos los que le invocan, a los que confiesan a Jesucristo, y por la fe en Jesucristo, porque es Jesucristo quien hace todo el sacrificio, todo esa parte que Dios exigía que fuera presentada delante de Él para perdón de los pecados, y nosotros nos abrazamos a esta obra de Cristo para poder acercarnos a Dios. Porque si no venimos a Cristo, no podemos acercarnos a Dios. Si no confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, no podemos acercarnos a Dios. Podemos gritar, podemos orar, podemos clamar, pero si no lo hacemos a través de Cristo, Dios tiene cerrados sus oídos a las oraciones, al clamor. Por eso aquí dice la palabra de Dios que a través de esta fe, Dios quiere también ser nuestro Padre. En Juan capítulo 1, versículo 12, vamos a nuestra Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de nuestro Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo leo nuevamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta fe que salva
esta fe en el Señor Jesucristo que nos lleva a la salvación, es la que nos permite ser hechos hijos de Dios. Por eso hablamos de una relación fraternal, porque a través de Cristo, la fe en Él, eso nos permite ser llamados, ser hechos hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Lo leo nuevamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así pues vamos avanzando y vamos entendiendo lo que significa esta relación que Dios quiere establecer con nosotros, que es una relación fraternal, y que esta relación viene a través de la fe que salva, y la fe que salva es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Enseguida tenemos nosotros que tenemos una fe que guarda. No solamente Dios se encarga de salvarnos, de hacernos sus hijos y de empezar una relación fraternal con nosotros, una relación amorosa, porque Dios siempre nos ha tratado con amor, nos ha tratado con sumo cuidado, con sumo amor, con mucha paciencia, mucha delicadeza, porque realmente Dios nos ama. A veces posiblemente no entendemos, como dice el apóstol también cuando escribe, que no entendemos ni la anchura, ni la altura, ni la longitud del amor de Dios en Cristo Jesús, pero sí podemos entender y creer lo que dice su palabra, que no solamente Él nos salva por su amor a través de Cristo, sino que también Él desea guardarnos en Él en todo tiempo. Entonces, cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador, Dios nos toma como sus hijos, como ya lo hemos visto en el Evangelio de Juan, y Él se convierte en nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Él desea que permanezcamos en Él, que no rompamos la comunión que ahora tenemos a través de Cristo Jesús. Este es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que sigamos en comunión con Él. Y Él nos ha dado los principios para que nosotros podamos permanecer en esa comunión. Ahora depende de cada uno de nosotros si deseamos estar en comunión con Dios o rechazamos su comunión, porque delante de Dios no hay, como se dice popularmente, no hay medias tintas. Con Dios somos o no somos, le seguimos o no le seguimos, estamos en Él o no estamos en Él. No podemos estar en un término medio en este sentido. Y Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Perdón, estoy mal, dije Romanos capítulo 5 versículo 8, estoy leyendo 8 versículo 8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se revela el amor de Dios. Dios nos dio a Jesucristo, y aun cuando éramos pecadores, Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, porque Él no vino a salvar o a sanar a los sanos. Él vino a los enfermos, los cuales éramos nosotros. Necesitábamos de Dios, necesitamos el perdón de nuestros pecados, necesitábamos venir a ser parte de la familia de Dios a través de la fe en Él, y esa misma fe es la que nos guarda, es la que nos mantiene, es la que nos lleva hacia adelante. Así que esto con relación a la oración podemos contestar una pregunta: ¿qué sucede cuando oramos con relación a esto que venimos hablando? Bueno, primero, cuando nosotros invocamos al Señor a través de la oración, somos salvos. Recuerda lo que leímos hace un momento en la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, para confesar al Señor tenemos que invocarle a Él, tenemos que invocar el nombre del Señor, y entonces somos salvos, y esto es a través de la oración. También a través de la oración, o por medio de la oración, se restaura el amor de Dios y nosotros. Un amor que sí existía de Dios hacia nosotros, pero que nosotros no habíamos vivido y no habíamos experimentado. Este amor se restaura
a través de la oración, a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos presentamos a Dios a través de Cristo, esta comunión, este amor de Dios y en nosotros se restaura, y nosotros podemos sentir ese amor desde la primera vez que nosotros invocamos el nombre del Señor. Sentimos su amor inagotable en nuestra vida y deseamos con todo nuestro corazón seguir allí experimentando ese amor bendito de nuestro Dios. También a través de la oración nos mantenemos en comunión con Dios. Continuamente, cada vez que usted ora a Dios, está estrechando los lazos de comunión con Él. Cada vez que conversa con Dios, no solamente, recordemos que la oración no solamente es hablarle a Dios, sino también permitir que Dios nos hable. Cuando vivimos esto o tenemos esa experiencia, empezamos a crecer y a madurar nuestra comunión con Dios, ¿no? Es como la relación de un padre con un hijo. Un padre que no conversa con su hijo, pues simplemente va a ser un desconocido para él. Un hijo que no conversa con su padre, pues no va a tener la misma relación que si tuviera una comunión, una conversación continua con el Padre. De la misma manera nosotros, a través de la oración, mantenemos la comunión con nuestro Padre Celestial y depositando nuestra fe en Él, y esa fe es la que nos guarda y nos hace permanecer en Dios. También por medio de la oración, nuestra fe y nuestro amor permanecen firmes. Nuestro amor y nuestra fe permanecen firmes en Dios a través de la oración. Porque siempre en la oración normalmente pedimos a Dios muchas cosas, pero una de las principales cosas que debemos pedir a Dios a través de la oración es que nosotros podamos permanecer, que no haya situación en la vida que mueva nuestra fe, que no haya experiencia, por muy amarga que sea, que mueva nuestra fe. A través de la oración afirmamos nuestra fe en Dios, nuestra comunión con Él, y le reconocemos en todo tiempo, en cada paso que nosotros damos. Por eso Dios, a través de la fe, nos guarda. Tenemos una fe que nos guarda, que nos mantiene y que nos sostiene en la mano de Dios. Pasamos a un punto siguiente, y es el 2.2, que habla sobre la fraternidad de los creyentes. En el punto anterior vimos la relación que hay entre Dios y nosotros. Cuando nosotros venimos a Él, somos llamados hijos de Dios, y Él, el deseo de su corazón es que nos mantengamos en esa comunión con Él, que no le desechemos, sino que cada día podamos crecer en esa comunión, en esa fe, que sea fortalecida, y que podamos ir creciendo e incrementando nuestro nivel de relación con nuestro Dios. Pero también a través de la oración podemos incrementar y hacer crecer la fraternidad entre todos los creyentes, todos los que han sido llamados hijos de Dios. La palabra fraternidad significa hermandad, relación filial o asociación entre hermanos, o hermanos que se asocian con un mismo fin, con un mismo propósito. Esto es lo que significa fraternidad o ser fraternal, cuando tenemos comunión. ¿Qué hace posible que los creyentes sean hermanos? Una sola cosa: el hecho de que tenemos un mismo Padre, nuestro Dios. Por eso es normal que entre los creyentes nos llamemos hermanos, ¿no? El hermano fulano, el hermano sutano, la hermana perengana, porque pues somos hijos de un mismo Padre. Dios es nuestro Padre, y eso es lo que nos vincula, eso es lo que nos hace ser una sola familia, venir a ser parte de la familia de Dios. Por eso cuando nosotros decimos Padre Nuestro, como en la oración de Mateo capítulo 6, que citamos al principio del estudio del día de hoy, estamos confesando que todos los que son hijos de Dios son nuestros hermanos.
Todos los hijos de Dios son nuestros hermanos. En Romanos capítulo 8, versículo 29, ahora sí capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Diríamos correctamente, adecuadamente, que Jesucristo sería nuestro hermano mayor en la fe, por decirlo así. Él es el primogénito Hijo de Dios, Él es el unigénito Hijo de Dios y el primogénito entre los hermanos, es decir, entre toda la familia de Dios. Por eso cuando nosotros conocemos personas diferentes en diferentes lugares, no importando de dónde vengan, pues les llamamos hermanos, porque son parte de la familia de Dios, son hijos de Dios. Y aquí nosotros entramos a este punto de la reflexión, donde hablamos de las cosas viejas que pasan, o las cosas viejas pasaron. De acuerdo a la palabra de nuestro Dios, estas cosas que antes gobernaban nuestra vida, ya no nos gobiernan. Por eso Dios ve a todas las personas en dos grupos: a los que son sus hijos y quienes no lo son. ¿Sí? A veces nos han hecho pensar pues que todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ese es privilegio de aquellos que deciden, porque este es algo muy importante y que necesitamos resaltar continuamente. Cada uno de nosotros decidimos a qué grupo pertenecemos, si pertenecemos a la familia de Dios o si no lo pertenecemos, pero es nuestra decisión. Cada uno de nosotros decide si queremos ser hijos de Dios o no serlo. Dios nos ve así, de esa manera. ¿Por qué? Porque con Dios no podemos jugar. O somos de Él o no somos de Él. Así que Él nos ve como sus hijos. Si nosotros tomamos la decisión de venir a Jesucristo y a través de Jesucristo venir al Padre, o nos quedamos al margen y no somos hijos de Dios. Eso no quiere decir que Dios no nos ame. Dios nos ama a todos los seres humanos. Dios nos ama a todos por igual y Él está esperando que nosotros vengamos ante Él. Pero la manera de venir ante Él, delante de su presencia, es a través de Jesucristo. Y esto también hay que subrayarlo cada vez que nosotros podamos. Es a través de Jesucristo. Recuerda que la palabra de Dios dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es a través de Jesús, pero nosotros tomamos la decisión si queremos ser hijos de Dios o no queremos ser hijos de Dios. Los que deciden ser hijos de Dios serán nuestros hermanos, de manera que dejamos atrás la antigua manera de vivir, olvidando lo que queda atrás. Es historia antigua y no volveremos a ser esclavos del pecado. No volveremos a ser esclavos del pecado. Las cosas viejas ya pasaron. Dios desea hacer cosas nuevas. Y vamos a leer lo que dice Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 38 al 47. Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 38 al 47. Dice así: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Fíjese bien, Jesús les dijo: si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen la obra de su padre.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y otra vez Jesús les contesta, si Dios fuera su padre, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje o la forma en que les hablo? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo. Y sopas que les da ahí Jesús en la cabeza a los religiosos de ese tiempo. Ustedes son de su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En otras palabras, les estaba diciendo mentirosos a todos los religiosos de ese tiempo. Qué tremenda palabra, ¿no? Pero esto confirma lo que estamos diciendo aquí. Dios solamente ve dos grupos de personas: los que son sus hijos y los que no son sus hijos. Los que son sus hijos han venido a hacerlo por nuestro Señor Jesucristo, y los que no son sus hijos hacen las obras de su padre, y su padre es el diablo. Es una palabra dura, pero así es como Dios ve las cosas, y así es como Él trata de que nosotros entendamos que necesitamos dejar atrás la vida que teníamos y empezar nueva vida en Él, como lo vemos enseguida. Ahora las cosas nuevas comienzan en Dios, las cosas nuevas comienzan. Cuando un creyente se encuentra con otro creyente, aunque éste sea de una nacionalidad o de una raza diferente, hay una identificación espiritual porque proceden del mismo Padre. Es lo que decía lo que comentaba hace un momento. Cuando nos encontramos con alguien que ha confesado a Jesús como Señor, no solamente nos regocijamos, sino que le damos gracias a Dios, porque somos una misma familia donde quiera que vayamos, ¿no? Donde quiera que vayamos. Si estoy aquí en México y voy a alguna iglesia y encuentro hermanos, o voy a cualquier lugar y encuentro a creyentes en Cristo Jesús, son nuestros hermanos, son mis hermanos, me identifico con ellos espiritualmente y podemos tener comunión unos con otros porque tenemos a un mismo Padre, y ese Padre celestial al que invocamos, al que oramos, al que adoramos, nos mantiene como una sola familia. Entonces, yo estoy aquí en México, o estoy en Estados Unidos, o voy a Canadá, o vaya a cualquier otro lugar del mundo, siempre va a haber personas que nos identificamos espiritualmente porque tenemos un solo Señor y un solo Salvador, y tenemos un solo Padre, que es nuestro Dios, el Padre de todos nosotros. Por eso en la oración de Mateo, Jesús nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro, porque Él es el Padre de todos nosotros. Y pasamos al punto número 3, sobre la responsabilidad de los hijos. Todos los hijos de Dios tenemos responsabilidades. De la misma manera que como en un hogar, en una casa donde hay padres y hay hijos, y los padres tienen sus responsabilidades, pero los hijos no solamente tienen privilegios, sino que también tienen responsabilidades. Y estas responsabilidades, no vamos a enumerar todas las responsabilidades de los hijos de Dios, pero sí enumeraremos por lo menos 2 que nos harán comprender esta parte del estudio. ¿Qué tiene que ver todo esto con la oración y la adoración? Pues ya lo hemos visto. El hecho de haber sido hechos hijos de Dios, de ser reconocidos como hijos de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos trae a una nueva comunión con Él,
a una nueva vida donde las cosas antiguas pasan y vamos hacia adelante en Dios. Las cosas antiguas quedan sepultadas y Dios nos trae a una nueva vida en la que podemos tener a través de la oración comunión con Él, comunión con nuestro Padre Celestial, pero también nos enseña que podemos tener comunión fraternal con otras personas que también son hijos de Dios, no importando su raza, su nacionalidad, el color de su piel. Para Dios, todo aquel que le invoca puede ser salvo, no importa de qué parte del mundo sea. Y la oración nos vincula a nosotros con Dios y también nos vincula con nuestros hermanos, porque también podemos no solamente orar individualmente, sino que podemos orar en comunidad, en acuerdo con otros que también creen en Dios. Así que bueno, pues vamos a ver cuáles son las responsabilidades de los hijos de Dios. Bien, la primera responsabilidad es ganar hombres, en un sentido genérico, incluye hombres y mujeres de cualquier edad, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Esta es una de las primeras responsabilidades que Dios pone en los hijos de Dios, ganar hombres. Todos los que somos hijos de Dios, mientras permanezcamos en esta tierra, Dios nos ha encargado un trabajo, y este trabajo es la de predicar a todo hombre el Evangelio, porque no quiere que ninguno perezca. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno perezca, pero es nuestra elección acercarnos a Dios, o nuestra elección permanecer lejos de Dios. Y la palabra del Señor dice en segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo creo que ya me equivoqué. A ver, permítame un momento. Es primera de Pedro 2:9, perdón. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos ha puesto este trabajo, esta tarea en nuestras manos, porque Él desea que todos los hombres sean salvos. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, dice la palabra de Dios, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo encontramos ahora sí en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9, donde dice lo que ya cité hace un momentito. Entonces Dios ha puesto esta responsabilidad en nosotros, esta primaria responsabilidad. Recordemos que Jesucristo dijo: vayan, prediquen el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a todas las naciones, dice en el Evangelio de Marcos, y hagan discípulos. No solamente es tratar de que los demás crean en Jesús, sino hacer de cada persona que se convierte a Cristo un discípulo, alguien que pueda ser enseñado, alguien que pueda ser guiado en la palabra de nuestro Dios. Y esta tarea incluye, por supuesto, también la oración. Recordemos que Cristo
Cristo es el que intercede por nosotros, ¿sí? Cristo es el que intercede por nosotros, el que pide por nosotros delante del Padre. Romanos capítulo 8, versículo 34, y vamos para allá. Romanos capítulo 8, versículo 34, dice de la siguiente manera: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que intercede por nosotros, Cristo es el que pide por nosotros, Cristo es el quien nos presenta delante de Dios. Y quiero insistir mucho en esta idea: sin Cristo no podemos acercarnos a Dios. Cristo es el que va a estar siempre allí delante de Dios, perdonándonos, intercediendo, porque la Biblia dice que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. El diablo está siempre señalando, el diablo siempre está acusando, pero Cristo Jesús nos presenta delante de Dios y nos dice: Él ha venido a mí, Él me ha reconocido como Salvador, como Señor, y lo presento delante de ti, Padre. Y entonces el Padre nos recibe con los brazos abiertos, sus brazos amorosos, y nos ve a través de Cristo. Y en esta tarea de alcanzar al mundo, Jesucristo es el que intercede por nosotros, pero también tenemos la ayuda del Espíritu Santo. En Romanos, ahí mismo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, pero en el versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No solamente Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre, el Espíritu Santo nos ayuda a poder hacer que nuestras oraciones lleguen bien presentadas delante de Dios. Y Él lo hace con gemidos indecibles, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo. Y esto quiere decir que nosotros a veces no sabemos pedir. Pedimos, como también escribió el apóstol Pedro, pedimos para nuestros deleites, para nuestros propios deseos. Sabemos orar, o creemos que sabemos orar, pero sabemos solamente pedir para lo que nos conviene, ¿no? Para lo que es más adecuado para nosotros. Y Dios nos pide, nos dice en su palabra que le pidamos, que le busquemos, que si nosotros nos ponemos de acuerdo, Él hará las cosas que nosotros pidamos, si están dentro de su voluntad. Pero no se trata solamente la oración de pedir lo que se nos ocurra. Necesitamos aprender a pedir. Pero como no sabemos cómo pedir, o no sabemos pedir lo que conviene, entonces el Espíritu Santo nos ayuda y nos lleva a ese nivel, a ese punto de intercesión, donde ya nuestro propio lenguaje, nuestra propia lengua no tiene la posibilidad de alcanzar. Entonces el Espíritu Santo toma todo eso y con gemidos indecibles presenta nuestras oraciones delante de nuestro Dios. Dice, vuelvo a leer Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En nuestras oraciones el Espíritu Santo le quita toda la basura y presenta lo más importante, ¿no? Por eso a veces decimos que en cuanto a la oración, Dios siempre responde. A veces responde sí, a veces responde no, y a veces dice espera. Y tenemos que aprender a recibir la respuesta de Dios, sea un sí o sea un no. Y también necesitamos aprender a esperar en Dios y a esperar a Dios, tal como nos enseña su palabra. Y todo esto tiene que ver con esto de la tarea de la evangelización, porque
El primer paso en el trabajo de la evangelización es la oración. Necesitamos orar primero por todos aquellos a quienes deseamos alcanzar. Orar por los que no creen, orar por los que no son salvos, orar por aquellos que están apartados de Dios. Porque hay personas que conocen a Dios, que han experimentado el amor de Dios, pero se han apartado del Señor. Entonces necesitamos también nosotros orar por ellos, para que aquellos a los que vamos a compartir la palabra puedan ser convencidos, no con nuestras palabras, sino que sean convencidos por el Espíritu Santo que ha trabajado ya en ellos. Por eso dice la palabra del Señor, Jesús le dijo a los discípulos, mirad los campos. Los campos están listos para la cosecha. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque los campos están blancos, están listos, ya están preparados. Hay mucha gente a quienes el Espíritu de Dios ya ha preparado para que cuando nosotros llegamos y les compartimos la palabra, están totalmente abiertos y dispuestos a recibir la bendición de Dios, la bendición de la salvación en Cristo Jesús. Pero necesitamos orar, hermanos. Necesitamos cada día orar por aquellos que no han conocido la palabra, por aquellos que no han rendido sus vidas a Cristo Jesús. Es nuestra tarea, es nuestra comisión, es lo que Dios nos envió a hacer. Por eso nos llamó a ser sus hijos. Porque también nosotros estábamos perdidos, pero hubo personas que se preocuparon por nosotros, que oraron por nosotros, que estuvieron pidiendo por cada uno de nosotros para que pudiéramos llegar al conocimiento de la verdad a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahora nuestra tarea y nuestra responsabilidad hacer lo mismo por todos aquellos que no conocen de la palabra de nuestro Dios. Nuestra segunda responsabilidad como hijos de Dios es adorar a Dios. Y tanto la oración como la adoración, como lo vimos la semana pasada, son cosas que deben ser parte de nosotros, de nuestra propia vida, de nuestra vida diaria. La oración tiene que ver más con las necesidades de la gente, en tanto que la adoración tiene que ver con la alabanza a Dios. Y la alabanza, en este sentido, no siempre está relacionada con música. A veces pensamos que cuando decimos alabamos, vamos a entrar a la alabanza y a la adoración, y ya empieza la música y nosotros nos preparamos para cantar. Pero la alabanza y la adoración, al igual que la oración, es más que música, es más que melodía. La alabanza y la adoración, como lo establecimos en la clase de la semana pasada, es, amados hermanos, un estilo de vida, es una forma de vida. Es algo que debería ser natural en cada uno de nosotros. La oración, la adoración. Pero normalmente la oración tiene que ver con nuestras necesidades, las necesidades de las personas. Y la adoración tiene que ver con la alabanza a Dios, y más adelante vamos a ver esto. Y la Biblia nos dice que no debemos tener temor de venir a Dios. Cuando venimos a Dios necesitamos hacerlo con confianza, necesitamos hacerlo con la plena certidumbre de fe. Y vamos a leer dos pasajes de la Biblia, el primero de ellos en Hebreos capítulo 4, versículo 16, Hebreos 4, 16, permítanme un momento, Hebreos 4, 16, dice la palabra de nuestro Dios, ya lo tengo, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Al orar y al adorar a Dios tenemos que acercarnos con confianza, sin temor. Si hemos pecado, amados hermanos,
si hemos pecado, escribe el apóstol el apóstol Juan, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero acerquémonos con confianza delante de Dios. Acerquémonos con plena certidumbre de fe, creyendo que Dios es real, creyendo que Jesucristo está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Y al acercarnos a Dios en oración, en adoración, lo hacemos con certidumbre de fe, lo hacemos con confianza, porque no venimos con nuestras propias obras de justicia como escribió el profeta Daniel, sino venimos confiando en las muchas misericordias de Dios. Y el Salmo 100 nos invita a entrar a la presencia de Dios con acción de gracias. Salmo 100, voy a leerlo completo, seguramente ya algunos lo saben, pero si alguno no lo ha escuchado alguna vez, el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esto es lo que dice el Salmo 100 y Hebreos 4:16, de manera que en este sentido nosotros tenemos palabras como arrepentirse, clamar, pedir, suplicar, buscar, llamar, creer, están relacionadas con la oración, en tanto palabras como alabanza, acción de gracias, honra, gloria, regocijo y muchas otras están relacionadas con la adoración. Así Dios nos trae a esta enseñanza, a este tiempo de verdadera comprensión de lo que es la oración y la adoración. Y yo espero, hermanos, amados hermanos, y este es el deseo de mi corazón como siempre, que no solamente crezcamos en conocimiento, sino que crezcamos en todo el consejo de Dios, pero aplicarlo, vamos a esforzarnos por apropiarnos de esta enseñanza, vivirla, hacer que la palabra sea viva en nuestra vida, en nuestro corazón, y llevarla a cabo, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y con esto, pues nosotros tenemos ya preparado nuestro corazón para que nuestro Dios, nuestro Señor, pues tome nuestra vida, y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, como dice la palabra de Dios, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, pues con esto concluimos la clase del día de hoy. Ha sido un privilegio y una bendición poder compartir estos pequeños pensamientos con ustedes. Si se les pasó algo, no notaron algo, pues pueden volver a ver el video. Les recomiendo que vayan anotando todas las cosas que estamos compartiendo, y si gustan compartirlo con otros, pues háganlo, tómense la libertad, lo pueden compartir a través de Facebook, y compártanlo con otros hermanos, compártanlo con personas que ustedes piensen que pueden ser bendecidas con esta enseñanza. Bueno, hasta el próximo domingo con nuestra tercera lección acerca de la oración y la adoración. Ha sido una bendición y un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Bendiciones, reciban un saludo, un abrazo, y pues solamente esperamos unos minutos. Empezamos nuestro servicio a las 11:30 de la mañana, y esperamos que nos acompañen también por Facebook Live, 11:30 de la mañana. Bendiciones, mis amados hermanos. Muchas gracias por su atención en este día. Amén.